Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos muy felices de poder llegar a todos ustedes en este día con estos temas, materiales y recursos que sabemos bendicen muchísimo al cuerpo de Cristo en tantas partes del mundo. Cada vez que recibimos un mensaje de ustedes y testimonios de pastores, nos llena pero de profunda alegría, felicidad saber que podemos ministrar algo que se vuelve tan útil y de tanta edificación para todos ustedes que están haciendo la obra del ministerio en diferentes países, culturas y también situaciones. Así que bueno, desde que hemos comenzado estos podcasts, yo trato siempre de recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y recuerdo cuando íbamos a iniciar nuestro primer podcast, para mí fue bien claro que el formato de lo que iba a hacer era dejar un recurso para todos esos ministros, pastores, que en algún momento pudieran necesitar una palabra direccional, una palabra que les pudiera ayudar y algún consejo que de alguna forma los pudiera fortalecer. Por eso nuestros podcasts quizás son un poco largos, el formato es un poco extenso, no son de 15 minutos ni de 20 minutos porque realmente queremos abordar un tema y dejar algo contundente que a la gente le pueda ayudar. Así que bueno, gracias una vez más a toda la gente que nos mira, comenta y también comparten estos podcasts. Hoy estoy aquí con un panel de pastores. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá nuevamente con ustedes. También estamos con la pastora Allison. ¿Cómo está la pastora Allison? Muy bien, apóstol, muy honrada de estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte. Muchas gracias. También estamos con la pastora Anne. ¿Cómo estás, pastora Anne? Bien, gracias, apóstol. Siempre una gran honra poder ser parte de este material del podcast. Y para todos los que no saben, ya la pastora Anne está grabando sus podcasts en sueco que ya pronto van a estar saliendo. Así que bueno, vamos a estar expectantes para ese lanzamiento. Estoy con el pastor Héctor. Pastor Héctor, ¿cómo estás? Muy bendecido, gracias a Dios, aquí expectante por lo que Dios va a glorificarse en medio de su pueblo. Siempre feliz de tenerte, pastor Héctor. Eres una bendición tan grande al cuerpo de Cristo y cada vez que gente me dice el pastor Héctor y me hablan del pastor Héctor, cómo le has bendecido la vida, ¿no? Qué hermoso eso. Y me gusta mucho escuchar que nuestros pastores son de bendición. Bueno, hoy tenemos un podcast que lleva como título ¿Cómo descubrir tu llamado y tus dones ministeriales? Hemos tenido la pregunta de diferentes personas que nos han hecho justamente esta pregunta de cómo y qué pueden hacer para descubrir su llamado, cómo saben qué llamado tienen y cómo poder descubrir sus dones. Así que bueno, vamos a hacer algunas preguntas hoy, vamos a conversar aquí con el panel de pastores y vamos a tratar de dejarte algo que te pueda ayudar en todo lo que respecta a tu llamado, tu ministerio, para que usted pueda funcionar dentro de ese propósito que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Así que bueno, amor, vamos a lo que nos compete hoy. Claro, tenemos la pregunta si todas las personas tienen un llamado y tienen todos dones ministeriales. Es importante entender que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, también tenemos una función dentro de ese cuerpo. Ahora, cuando hablamos de llamado y hablamos de dones, yo creo que a veces no entendemos que hay un llamado que es general y hay un llamado que es específico. Yo creo que hoy vamos a enfocarnos mucho también en el llamado específico, pero quiero solamente dejar esto como un fundamento porque hay personas que solamente piensan en el llamado y en el ministerio como pastor, profeta, evangelista, maestro, pero no entienden que hay un llamado general que todos nosotros tenemos. Y a veces uno tiene que operar en ese llamado general antes de que tú recibas un llamado específico. Pongo un ejemplo, solamente dejo aquí algunos puntos nomás para que usted lo entienda. Todos estamos llamados a la santidad, por ejemplo. 1 de Pedro 1:15. Todos estamos llamados a ser discípulos. Mateo 16:24. Todos estamos llamados no solamente
hacer, sino también a hacer, formar discípulos. Y ya sé discípulos, Mateo 28, 18. Todos estamos llamados a la comunión con Dios, de acuerdo a 1 Corintios 1, 9. Y también todos estamos llamados a vivir en unidad, de acuerdo a Colosenses 3, 15. Entonces, hay un llamado que es general, ¿verdad? Y Dios es el que determina a quién llama luego para un ministerio más específico. Pongo el ejemplo. Moisés fue llamado específicamente a ser un libertador y el que iba a dar también la ley a Israel. Josué fue llamado por Dios para conquistar la tierra y para poseer la tierra. Samuel fue llamado a ser juez y profeta en Israel. David fue llamado a ser rey para Israel. Pedro fue llamado a ser un pescador de hombres y también el apóstol principal de la iglesia en Jerusalén. Pablo fue llamado a ser apóstol y maestro a los gentiles. Y ahí podemos ver que hay un llamado más específico. Pero no pasemos por alto de que si Dios no me ha llamado a mí a algo específicamente, a ser un pastor, a ser un maestro, tengo un llamado. Es decir, soy llamado a ser discípulo, soy llamado a ganar almas, soy llamado a vivir una vida de comunión y de oración, soy llamado a la santidad, soy llamado a vivir en unidad. Entonces, no pasar por alto y no creer, yo no tengo ningún llamado porque no soy apóstol, o yo no tengo ningún llamado porque no predico en un altar, sino que no importando si Dios me ha llamado a algo específicamente, todos estamos llamados a funcionar dentro de este llamamiento general que yo le llamo, y hay que enfocarse en eso y no creer que yo no tengo un llamado porque a lo mejor Dios o alguien no me ha ungido específicamente algo. Y ahí viene la pregunta, ¿todos también en algún momento van a recibir un llamado dentro del ministerio quíntuple? Para mí, Efesios 4:11 lo deja bien claro, que Él mismo constituyó a unos. Otra versión dice a algunos. Así que, ¿están todos llamados a ser apóstoles? No. ¿Están todos llamados, van a ser todos pastores? No. ¿Van a ser todos evangelistas? No. Pero puede que todos ganen almas. Puede que todos en algún momento profeticen, pero no por eso van a ser profetas. Puede que todos sean enviados a ser discípulos, pero no todos por eso van a ser apóstoles. Todos puede que enseñemos en una célula o seamos mentores y enseñemos la palabra, pero no por eso todos vamos a ser maestros. Entonces, la Biblia lo deja bien claro, y yo creo que aquí puede haber una trampa en el día de hoy, porque yo he estado en conferencias donde se ha preguntado y se ha dicho, ¿cuántos aquí tienen un llamado al ministerio quíntuple? Y toda la gente levanta la mano. Y a lo mejor hay un deseo que es muy distinto, tener un deseo de ser llamado dentro de estos 5 ministerios y tener un llamado a operar dentro de eso. Pero tampoco no mirarse menos de porque no tengo el título no puedo hacer la obra. Por eso dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero fíjate, no dice el que anhela ser obispo, no el que anhela el título, pero el que anhela el trabajo, la obra. Entonces uno puede desear el trabajo sin que a lo mejor me den el reconocimiento, el título o la posición dentro de ese ministerio específicamente. Y si, por ejemplo, alguien opera en lo profético, a veces se puede tildar muy rápidamente a alguien como profeta porque quizás ha dado profecías. Ahí entonces estamos hablando de alguien que opera en lo profético, pero no es profeta. Sí, hay que tener también mucho cuidado con eso, y gracias por esa pregunta porque me ayudas a ampliar un poco más el tema. Creo que hay personas que han confundido el don con el ministerio. De hecho, la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Irrevocable implica que una vez que Dios lo da, es definitivo. No se puede anular. Dios lo da una vez y ese don y ese llamamiento sigue operando. Pero hay una diferencia, don y llamamiento. Entonces, no porque alguien opera en el don significa que tiene el llamado.
Entonces nos hemos dado cuenta que hay personas que han profetizado y inmediatamente ellos creen que son profetas por eso. ¿Y quién es el que reconoce un ministerio profético, un apostolado, un pastorado? Ahí ya hay un cuerpo de líderes, hay un cuerpo de ministros que están operando dentro del ministerio quíntuple, que a lo mejor en un momento dado reconocen que esta persona, más que un don, tiene un llamamiento, y ese llamamiento obviamente lo que lo avala sería el carácter, la permanencia, el testimonio que ha tenido a través de los años, pero no debemos confundir el don con el llamamiento, porque el don sirve al llamamiento, no el llamamiento al don. El don es una herramienta para edificar es un arma para poder cumplir una misión. Pero el don es muy importante que lo entendamos de esta forma, sirve al llamado que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un oficio, soy policía, ¿necesito a lo mejor yo un bisturí? No, necesito a lo mejor una pistola, pero si soy cirujano, sí voy a necesitar un bisturí. Todo está de acuerdo, el don va de acuerdo a la función y al llamado que yo tengo. Entonces, yo puedo reconocer mis dones también por la función y el llamado que Dios me ha dado. Por ejemplo, yo no digo que un maestro no pueda ser o funcionar en sanidades y milagros. Dios lo puede hacer como quiere, pero quizás a un maestro no es el don que más va a necesitar para enseñar. Quizás va a necesitar dones de revelación, como palabra de sabiduría, palabra de ciencia. A lo mejor va a necesitar dones que tengan que ver con la comunicación y no tanto a lo mejor un don para hacer milagros o sanidades, aunque, repito, Dios puede hacer como Él quiera. Así que bueno, poniendo esa base ahí, amor, yo creo que tenemos que entender las diferencias que hay y no dejar de servir a Dios porque a lo mejor no tengo un llamado específicamente al ministerio. Tenemos esta siguiente pregunta y queremos extender la pregunta a los pastores aquí presentes. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes al descubrir su llamado al ministerio y sus dones ministeriales? Sí, me gustaría escuchar aquí a los pastores y comienzo contigo, Pastor Allison. ¿Qué experiencia has tenido tú para descubrir algún don o descubrir un llamado? ¿Qué te ayudó o qué experiencia tienes? Sí, apóstol, me recuerdo un día que verdaderamente me ha marcado. No llevaba mucho tiempo siendo liderada por ustedes. Y me recuerdo que íbamos a hacer un concierto, íbamos a hacer algo evangelístico como iglesia. Y ustedes estuvieron ahí preparando cada detalle, estuvimos en diferentes reuniones, ustedes enseñándome y yo aprendiendo. Y faltando aproximadamente como unos 5 días, ustedes me miraron, me citaron a una reunión y me dijeron, se nos había pasado decirte de que no vamos a estar aquí durante el concierto. No vamos a estar aquí y ahora te vamos a delegar toda esta parte. Y yo así como que, yo no lo podía creer que, número uno, que ustedes estaban creyendo en mí. Nunca había hecho algo así. Era un concierto súper grande. Era para ganar gente, Era seguramente. para ganar gente, era un concierto evangelístico, estaba repleto. Nunca había sido parte de algo así. Y en ese momento yo dije, mi pensamiento humano fue yo dije, no están pensando. Yo dije, el apóstol no está pensando, ¿cómo él va a creer que yo voy a poder hacer esto? Yo creo que fueron días de ayuno, de oración. Yo miraba la preparación, me recordaba cada detalle que usted hablaba. Durante estos 5 días, apóstol, se despertaron dones en mi vida que yo ciertamente no había visto, pero que claramente ustedes ya lo habían visto. Ya había una visión clara y me recuerdo de que ese día yo pude vivir tanta opresión. Yo sentía que me quería volver loca. Yo dije, la gente empezó a venir a preguntarme, a hablar, todos. Y fue algo que fue verdaderamente Dios dándome una capacidad de poder dirigir, de explicar, de mantener una calma
y a la misma vez ser rápida para poder solucionar diferentes áreas. Habían muchas cosas nuevas en la inscripción, eran muchas, un sinfín de cosas, pero que al finalizar de este día hubo tanta gente salva, hubo tanta presencia de Dios. Y nunca me olvido ese día, cuando finalizó, yo lo único que pude hacer fue arrodillarme y darle tantas gracias a Dios. Yo me recuerdo que me puse a llorar, pero no de tristeza, fue una gratitud así, y a la misma vez yo fui sorprendida por el Espíritu Santo, porque pude ver dones y talentos que nunca en mi vida ni me imaginé que estaban dentro de mí. Y pude ver cómo Dios empezó a través de ese momento a desarrollar muchas áreas, dones y talentos dentro de mí que yo no sabía que existían. Qué tremendo, pastora Allison, porque se te manifestaron hasta tus limitaciones, ¿no? Salieron a luz los temores, las limitaciones. De todo, yo creo que me estaba manifestando. Yo sentía literalmente que quería salir corriendo. Yo no quería estar en ese lugar, pero sabía que era el lugar que Dios me había puesto para desarrollar después mi liderazgo, pero también me recuerdo el día que ustedes me dieron también el privilegio de liderar un encuentro. O sea, entendí que cada área de liderar un evento evangelístico, de liderar los ujieres, todo eso fue un proceso en mi liderazgo que también me llevó a depender de Dios para lo que Dios iba a hacer después. Liderar a los jóvenes, el primer encuentro de jovencitas, pero aún el primer encuentro con la red que estaba liderando. Eso fue el desafío, uno de los desafíos. Después yo creo que todos han sido, pero ese fue también un desafío, porque hasta aún, ayer meditando, pensando en esto, aún la persona que iba a ministrar en la alabanza nunca lo había hecho. O sea, todas las jóvenes y las mujeres que estaban liderando, compartiendo, era la primera vez. Pero qué gloria que se desató. Qué tremendo. Qué gloria. Y ahí pude entender todo este proceso que nos llevó a buscar a Dios, a depender de Dios y a descubrir dones, unciones que ciertamente solamente el Espíritu Santo lo había. Y te puedes dar cuenta ahí también que uno no puede descubrir un don si uno no se expone a algo que desafíe tus limitaciones internas. Sí, Señor. Porque solamente es ahí donde Dios se glorifica. Y uno de los dones que yo tengo es ver lo que la gente no quiere hacer o le da temor a hacer y enviarlos a hacer. Me gusta mucho ese don que yo tengo. Pastor Héctor, ¿cómo ha sido tu experiencia descubriendo dones, llamado? ¿Qué puedes testificarnos tú en esa área? Yo creo que todo comenzó en mi vida con la vida que yo tuve una relación fuerte con Dios y la palabra. Ahí comienzas a descubrir algo. Ahí comienzo a descubrir algo, porque para leer yo nunca he leído, nunca me ha gustado. La lectura nunca me ha gustado a mí. Muy interesante lo que acabas de decir, porque qué importante tener una comunión íntima con Dios para poder descubrir un llamado. Sí, y ahí, como uno a veces crece con tantas situaciones y circunstancias en la vida, descubrí realmente que era un hijo amado, identidad. Eso es lo primero que yo descubrí en mi vida. Y después lo resto, amo la obra, sirvo en la obra, y siempre me inclinó mucho un dolor a lo que es liberación y sanidad. Veía a la gente que llegaba enferma y me dolía, porque yo sabía lo que es estar oprimido, yo sabía lo que es estar esclavo, porque yo vengo de una vida muy fuerte. Entonces, yo quería que todo el mundo sea sano, quería que todo el mundo sea libre. Y esa era la carga que oraba, y un día hizo usted una conferencia y le pregunto al predicador, le digo, yo tengo esta carga, he visto que en otras partes Dios tiene gente libertadores, gente como Carlos Anacondia, he visto en los Estados Unidos que tiene a Benigí, tiene gente de alto nivel, y estoy orando que Dios levante a alguien aquí en Suecia. Y el predicador me mira y dije algo malo. Porque me miró así con una mirada como diciendo, ¿qué le pasa a este?
Pero no era eso, sino que él me dice, Dios no va a enviar a nadie. Me dijo, si Dios puso esa carga, es porque Dios lo va a hacer contigo. Y eso despertó en mí cosas que yo no sabía que yo tenía dentro de mí. Dones, comencé a orar como loco por la gente, a poner mano, a liberar. Y lo otro que aprendí cuando usted me mandó a predicar la primera vez en un encuentro, fue terrible porque, a ver, uno sin Cristo, uno ha sido pues cuentero, ha sido, ¿cómo se llama? Ha sido charlatán sin Cristo, ¿me entiendes? Yo sé lo que es, lo que es pararse y dar así conferencias de seguridad de Estado, uno como policía. Claro. Pero hay un temor en el corazón, hablar locuras que Dios no te mandó a hablar. Claro. Entonces cuando usted me dijo, me entró miedo, tanto temor, y que cuando usted lo dijo salí mal. No salí contento por lo que me delegó. Salí mal yo. Salí yo diciendo, no, pues hay tanta gente que lo hace mejor y que lleva más tiempo que yo. Para mí fue una lucha. Esas 2 semanas fue una guerra conmigo. No entendía nada de lo que leía, pero buscaba más a Dios. Le lloraba y decía, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo enseñar yo? Si tú me conoces como soy yo. Mentir sí puedo, le digo, pero contigo no puedo. Contigo no puedo. O sea, y ahí Dios me dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, creo que en el proceso de servir a Dios, en estar en los caminos de Dios, uno va descubriendo cada cosa. Uno lo va dando. Y lo otro que usted cuando un día me dice, Héctor, me llama, yo voy y me dice, Dios me ha dicho esto, usted va a ser un pastor. Y claro, cuando usted lo dijo, yo quedé pensando, porque asumir responsabilidades es cosa muy seria. Lo sé porque uno ha sido autoridad y cuando te delegan algo, porque depende de la vida y la muerte. Cuando es un policía te delegan una comisión, depende de la vida y la muerte de la gente. Tú como autoridad tienes que tomar decisiones y si la tomas mal se muere. Entonces yo me fui pensando, ¿y ahora? Entonces hay cosas que yo no veía, ¿para qué le voy a decir? Pero usted como autoridad vio cosas en uno, o lo señaló en uno, y uno comenzó a trabajar. Y desde ahí he empezado a trabajar en todo. Creo que mi inclinación es mucho a lo que es de fe, liberación, sanidad. Me interesa mucho, Pastor Héctor, lo que acabas de decir, porque tú tienes un don que resalta en el área de la fe, sanidad y milagros, pero dijiste algo que me llegó al corazón, como estuviste años oprimido, te dio compasión la gente que estaba atada por el enemigo. Qué importante para poder descubrir dones como llamado. Rescato 2 cosas de lo que tú acabas de decir, que las encuentro muy poderosas. Número 1, tuviste que entender la necesidad de tener una vida de oración. Es decir, no comenzó un llamado desligado de Dios, sino que todo lo contrario. Comienza tu llamado, pero de una vida de oración. Y lo segundo, tú descubres este don de liberación sintiendo compasión por la gente que estaba atada. Así es, mi amado. Y yo creo que, por ejemplo, a mí siempre me gustó el deporte, el fútbol, especialmente el fútbol. Y yo cuando empecé en el arco porque no sabía dónde me quería jugar. Después empecé marcador, back centro, puntero izquierdo, de volante. Y ahí alguien me dijo, creo que este es el lugar tuyo. Entonces, wow, qué bueno. Entonces, yo creo que es lo mismo, no digo que sea lo mismo, pero lo veo así. Empecé sirviendo en todo lo que uno hace, Uno está de back centro, de arquero, en todo, de ujieres, de todas partes. Pero llega un momento donde Dios te carga mucho el corazón y donde Dios te ubica en el lugar. Yo no lo sabía, pero para eso estaba el Padre Espiritual, donde usted lo llama. Y eso, y después lo otro que marcó bastante mi vida, creo que fue un día usted también en una conferencia me dice, si lo recuerdo bien, Dios te ha llamado como el profeta Samuel, ¿no? Y comenzó a decirme lo profético. No sé, debe ser, acabo de tocar un punto por el tiempo que uno vive con Dios,
Porque muchas veces cuando he compartido una palabra, he dado una palabra, le he dado en el clavo. O sea, como se dice, no es que yo ando buscando darle una palabra a la gente, viene la palabra y lo suelto. Y así es. Eso creo que es un don que Dios ha puesto, pero y así uno va desarrollando cosas en el proceso de buscar tanto la presencia de Dios. Y Dios solamente equipa donde Dios me ha equipado para hacer lo que tengo que hacer. Dios no me va a dar otra cosa que no lo necesito para el desarrollo de lo cual Él me ha llamado. Por ejemplo, la otra cosa que Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón es abrir obras. En mí no nace eso, pero Dios lo pone. De abrir, abrir, abrir y abrir. Estar abriendo pozos, dejando. Eso, cuando veo que ya están las cosas, yo quiero salir de ya. Quiero buscar otro lugar nuevo. Creo que debe ser un don. No es que yo lo busque, sino que hay algo dentro de mí que cuando ya veo que llegó la hora, no sé, me pasa algo. Ya no es que no amo el lugar, no es que no amo el lugar, valoro, pero algo me inquieta, como decir, es tiempo de cambiar, es tiempo de asumir. Necesitas como terrenos vírgenes, nuevos, donde comenzar de cero. Sí. Y lo otro que Dios creo que debe ser un don, que me ha dado discernimiento sobre cada lugar donde llego, lo que hay. No lo percibe el pastor, pero lo percibo de inmediatamente cuando yo llego. Por ejemplo, cuando uno sale así a patrullar sectores, entonces el sector necesita una autoridad que lo remueva y lo saque. Y eso cada vez que yo salgo a lugares, lo veo y tengo que entrar en una lucha, una guerra. Será un don, no sé, pero eso es lo que... Claro, entiendo. Lo que Dios ha llevado. Creo que es tan importante, Pastor Héctor, discernir el sentir, porque uno puede detectar llamado como dones, qué me da dolor y qué me da pasión, qué me da felicidad. Porque a veces Dios te va a llevar a descubrir un llamado haciendo algo que no te gusta, pero después, cuando viene el don y la unción en esa área, lo disfrutas, pero no comenzó disfrutándolo, ¿verdad? Entonces, y también yo creo que uno va a tener un don en el área donde uno tiene mucha compasión por alguien. Por ejemplo, hay gente que tiene una compasión por los niños. Hay gente que tiene una compasión o un dolor por una cierta situación. Entonces, uno puede ahí, por medio de eso, quizás descubrir algo del llamado, el don que uno tiene. No sé, Pastora Anne, si hay algo ahí que tú identificas que te gustaría compartir. Sí, me gustaría compartir como yo pude descubrir el propósito, el llamado, los dones que Dios ha depositado, ha sido todo un desafío realmente, porque ustedes siempre vieron lo que yo no vi en mi vida. Pero me puedo recordar una situación, no una situación, un momento que me llamó a la oficina de Bandhagen y me comunicó que íbamos a comenzar un culto en sueco. Y recuerdo que estaba Pastora Leila, y yo pensaba que estaba ahí para estar en la cafetería, para ayudar, para apoyar, para servir en lo que había, porque siempre me gustó servir, estar en la cafetería. Creo que eso fue mi sueño cuando yo llegué a la iglesia, estar ahí viendo cómo hacer un poco más para ingresos para la iglesia. Pero a esa reunión usted me llamó y me dijo, ya vamos a comenzar esto y tú vas a comenzar y tú lo vas a liderar y tú vas a predicar. Y yo quedé blanca, así miraba a Pastora Leila y usted me decía, ¿por qué miras a Pastora Leila? Era como yo quería que ella me dijera, sí, se está equivocando. Te está haciendo una broma. Te está haciendo una broma. Y yo así desesperada y me pasó miles de cosas, pero yo no sé, pero yo nunca he predicado. Y lo único que decía, pero apóstol, yo nunca he predicado. Entonces vas a predicar, ahora viene un encuentro, así que vas a predicar en este encuentro. Y yo voy a predicar en un encuentro. Sí, tú vas a predicar. Y me miraba así. Me gusta cuando pone esa mirada, es como imposible decir no. Amén, lo voy a hacer.
Y recuerdo que llegué a mi casa, yo lloraba, salí al bosque a caminar y yo me arrodillaba, decía, pero Dios mío, si yo no sé qué voy a decir. ¿Te reconoce? ¿Gritabas en el bosque o no? Yo gritaba. Quería encontrarse con Gritos de liberación. De liberación me estaba liberando. Pero lo hice, o sea, busqué a Dios, porque del primer momento, claro, tuve un encuentro. Yo amo a Dios del primer momento, pero claro, ahora había que, no era solamente amarlo a Él, sino que era también tomar una responsabilidad, porque creo que el llamado, los dones, más que todo es una responsabilidad. Yo no puedo tener para mí lo que es para el mundo. Y creo que ese pensamiento me ayuda mucho. Y claro, entonces prediqué al encuentro, pude también vivir como Dios me usaba para traer también sanidad. Creo que tengo como una pasión, un dolor por la unidad, de incluir. No me gusta cuando hay alguien afuera, quiero como involucrar, velar que todo tenga su lugar. Amo a ver a la gente levantarse, predicar, ver cómo una persona llega, pero después Dios los transforma. Creo que eso es un don, ¿no? Poder incluir a las personas, ver el lugar donde tienen que estar, traer consuelo, manifestar el amor de Dios. Y también me puedo recordar, no sé si Pastora Leila se recuerda, cuando hicimos la conferencia para las mujeres, una vez en el centro de Estocolmo. Y recuerdo que me tocaba el tema, el amor del Padre. Y recuerdo que Pastora Leila decía, y no quiero que ninguna ahora venga con lo que está enferma o que me siento mal. Y yo en mi cabeza estaba así pensando, no, yo no voy a poder llegar porque, ¿cómo yo? No, yo no puedo, no Buscando puedo. una excusa para Sí. salir. Es terrible porque Qué tremendo. es tremendo. Eso siempre me perseguía, como poder huir de la responsabilidad hasta poner mi pie en el piso ahí en el púlpito. Siempre venía ese pensamiento, ¿cómo poder huir? Porque siempre había alguien que lo podía hacer mucho mejor que yo. Pero igual, así queriendo ser fiel primeramente a Dios, pero también a ustedes. Y escuchando la voz de Pastora Leila que decía, no quiero saber ahora que alguien diga que no va a ir. Así que predicando del amor del Padre y escuchar los testimonios, la sanidad que hubo también. Bueno, en todas las prédicas, pero el amor de Dios se manifestó a través de mi vida. Y eso me llama mucho la atención, porque cuando Dios te comienza como a empujar, si lo dijéramos así, ¿qué cantidades de cosas, limitaciones internas se comienzan a manifestar en uno? Mediocridad, mentalidad de pérdida, temores, fracasos, excusas, y te das cuenta que una de las cosas que hace el llamado es que te va podando y limpiando de todas esas excusas baratas que no puedo y por qué no otro y por qué yo, pero a la misma vez yo veo que es tan sano cuando alguien experimenta esa sensación, no lo voy a poder hacer. Es por un lado muy sano poder sentir, no lo voy a poder hacer, porque ahí viene mi dependencia en Dios. Y cuando uno lo hace y después uno escucha los testimonios, usted ministró esa palabra, me sanó, las mujeres seguramente se te acercaban, esa palabra me restauró, me levantó, y ahí te das cuenta, no fui yo. Exactamente, eso sí. Fue Dios en mí. Y Claro. ahí Dios a la misma vez, no sé si uno lo puede escuchar así fuertemente, pero en el corazón uno oye, es así como funciona el llamamiento. Cuando yo te llamo a algo que tú no puedes hacer en tus fuerzas, y cuando lo haces, bendices a tanta gente, y ahí uno dice, Señor, me tengo que arrodillar, como decía la pastora Allison, y decir, Señor, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, porque esto no lo pude hacer yo, esto lo hiciste tú. Y eso es verdad, porque esa sensación hasta hoy día, así cualquier cosa que uno hace para Dios, yo sé es imposible. Yo sé quién soy sin Dios, pero me maravillo así de ver cómo Él pueda transformar una persona.
Y gracias, apóstoles, porque siempre han creído en mí, en mi familia, en mi matrimonio. Y yo creo que, bueno, es así como uno va descubriendo también esos llamados y esos dones al ministerio. Bueno, el tiempo se nos está yendo, así que a ver si alcanzamos con algunas preguntas más. Si quisiéramos saber qué equivocaciones puede cometer una persona al desear demasiado un ministerio o los dones del Espíritu Santo. Yo creo que una de las equivocaciones que pueden haber es que a lo mejor, sin darme cuenta, puedo comenzar a perseguir un don, un llamamiento con una motivación equivocada y termino más buscando un nombre que el servir a Dios. Creo que me ha tocado ver gente que yo veo que tienen un llamado, yo lo veo, me ha pasado, yo veo el llamado en alguien, pero a la misma vez que yo veo el llamado claramente en la persona, noto que hay algo en el corazón que todavía no ha sido quebrantado, hay algo en la intención que no ha sido tratado, y aunque veo que el llamado está ahí, Dios me dice claramente, no es el momento de la persona. Y la persona con su mirada, con su lenguaje, está como deseando ser confirmada, deseando ser enviado, pero Dios me dice, el llamado lo tiene, pero no es el momento, no es ahora. Y todo su ser me grita, su mirada, todo su ser de la persona me está diciendo a mí, míreme, yo estoy aquí, yo quiero ir, y yo quiero ir. Y a lo mejor uno puede confundir ese yo quiero ir como disposición, pero no es un quiero ir en disposición, sino que es la carne que quiere ser vista, reconocida. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque como decía el pastor Héctor recién, esa vez recuerdo que estábamos en Gluben, y yo estoy afuera de mi oficina que teníamos en ese tiempo en el Gluben, y le digo, pastor Héctor, Dios me habló que Él te ha llamado a ser un pastor. Pero claro, hay algo muy sano en alguien que siente, lo primero que siente, yo como yo, porque ese yo como yo no es indisposición, sino que es, Señor, no lo puedo hacer en mis fuerzas, ¿verdad? Y a veces esa persona que si tú le dijeras, tú tienes un llamado a ser pastor, sí, yo voy, y sale corriendo, uno pudiera decir, oh, qué disposición. Y a lo mejor no es disposición, sino que es una intención equivocada, un deseo de ser visto. Y casi siempre con la gente, cuando Dios me ha enviado a confirmar un llamado, hay como esta sorpresa, como yo no tengo ese don, yo no tengo ese llamado, pero ahí uno va formando todo eso. También cuando ustedes hablan de la primera vez que les tocó predicar, tampoco fue así que nunca lo habían hecho. Sabía que tenían una célula, sabía que les estábamos formando, les teníamos preparando en escuelas de reino, en escuelas de líderes, y había un don de comunicación. Por ejemplo, la pastora Anne tiene un don de comunicación, ¿verdad? La pastora Anne tiene un don de comunicación que es muy motivante. Todos lo sabían menos ella. Todos lo sabían, claro, menos ella. Y un día estábamos en Betel, había un retiro de líderes y la pastora Anne se nos acerca a ti y a mí y me dice, tengo tengo pánico escénico. Pánico escénico, no me atrevo a estar allá adelante y predicarle a todos estos líderes y pastores que habían. Y así que yo lo tomé muy en serio. Así pidió oración. Pidió oración, así que orando por ella. Y claro, yo sentí como su preocupación, su dolor, que al otro día agarró el micrófono, hizo reír, llorar, comunicó, enseñó, profetizó, la gente postrada en el suelo. Y era como que nací para predicar, ¿no? Nací para tener un micrófono en la mano y enseñar y predicar y comunicar. Y yo miraba a Leila, menos mal que tenía pánico escénico. Estábamos atrás con Leila, le decía, aquí está la pastora con el pánico escénico, no predico. Así contaba, nos hizo reír, de todo.
También una pastora que nos dijo una vez, ¿te acuerdas? Nos dijo, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? Tiene un don de comunicación y de enseñanza muy fuerte. Yo le dije, máximo 40 minutos. ¡40 minutos! Era un retiro de líderes también y pastores, parece algo así. ¿40 minutos? No, nos dijo. 20 minutos. 20 minutos y nada más. Y media hora con ministración. Y tengo estos puntos escritos. Traté de hacer un bosquejo, pero me salieron estos 3 puntos. ¿Ok? Le dije yo, ministro esos puntos. Creo que tienes una palabra en esa área. Bueno, la pastora que iba a predicar esa vez 20 minutos terminó siendo 2 horas y media. Pero claro, había un don bien fuerte en esa área de comunicación. Pero bueno, lo hemos disfrutado, nos hemos reído mucho. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Disculpe, para que escuchemos al resto también. Las equivocaciones que una persona puede cometer al desear demasiado un ministerio o los dones del Espíritu Santo. ¿Equivocaciones? ¿Tú tienes algo que te gustaría decir ahí? Sí, a veces yo creo que uno puede llegar a Dios o al reino o a la iglesia con una mentalidad del sistema de afuera, ¿no? De afuera, del mundo, que cuando uno tiene un título, un reconocimiento, uno es alguien. Y quizás uno puede entrar al reino de Dios con esa mentalidad y ve al pastor, ve a un apóstol, ve al profeta, ve a un ministro o alguien público y desea ese título. Porque le va a dar un estatus, o le va a dar un reconocimiento ante la gente, le va a dar una autoridad, una influencia. Y creo que es un grave error, porque en el reino de Dios no operamos así. Y creo que lo nombró el pastor Héctor, de que uno comienza sirviendo. Y Dios sí quiere usarnos a nosotros en el llamado, con sus dones para ministrar, para ser de bendición. Pero todo comienza uno sirviendo, porque entre nosotros, Jesús dice, entre vosotros no será así, refiriéndose a de que nadie se enseñoree sobre el otro, sino que servirnos unos a otros. El mayor sirve. El mayor sirve. Entonces creo que en el reino de Dios uno tiene que entrar en nacer de nuevo completamente. Los paradigmas y las funciones es de otra forma. Es de otra forma. Y creo que puede ser un error ese detalle en creer y traer la mentalidad del sistema al reino de Dios que opera así. Y Dios quiere usar pastores, ministros, quiere llamarnos, pero cuando tenemos algo que falta, usted también lo nombró ahí, como el servicio, se puede dislocar algo ahí en el corazón. Sí, yo creo que servir en lo poco y servir en el secreto y servir sin que nadie me vea purifica tanto el corazón y lo prepara para un ministerio específico. Yo no sé si el pastor Héctor se acordará hace unos años atrás, y quizás tú también te acuerdas, amor, un hombre relativamente joven se me acerca en una oportunidad y me dice, mis padres en mi país son pastores. Ah, qué bueno, qué bendición. Y en otra oportunidad, conversando con esta misma persona, me dice, y tengo un hermano que es pastor también. Ah. Y en otra ocasión me dice nuevamente, y también tengo este otro familiar que es pastor. Y ahí esa tercera vez, yo entendí que me estaba diciendo esta persona que como lo pude leer, como tenía una familia pastoral, él también debía ser un pastor. Creo que no hubo nada en su voz, no hubo nada en su forma de decir que me dijo, yo soy un pastor, pero le pude discernir el espíritu y te hablé ese día. Y te dije, Leila, hablando con esta persona, le miré el corazón, Dios me permitió verle el corazón y está pidiendo ser reconocido, quiere ser un pastor. Lo dejé allí, pasó un tiempo y se manifestó cómo estaba el corazón de esta persona. Se metió en problemas, hizo cosas, se manifestó un sinfín de cosas que estaba viviendo en el secreto en ese momento y cosas que ni su familia sabía.
Pero en una de las conversaciones que tuvo, me parece, con el pastor Héctor, una de las cosas que dijo: he estado tanto tiempo en esta iglesia y nunca me reconocieron como pastor. Nunca se me imaginó que esta persona anhelaba ser pastor, pero entendí que todo lo que hizo durante toda la vida dentro de la iglesia no era sino con el objetivo de que lo reconocieran y que fuera ungido un pastor, pero como que Dios nos permitió ver, y esto es lo tremendo, porque hay gente que lo desea tanto que Dios no permite que la persona sea reconocida. Porque la carne también quiere desear lo que tú hablabas, tener un diploma, quizás no pegado en la pared, pero en el alma, colgando, que diga: soy pastor. Y hay gente que ama tanto la posición que para ellos el título es todo. Entonces hay gente que nunca logró nada en el mundo. Hay gente que no tiene carrera de médico, de abogado, de juez, de nada, no logró nada. Y ahora ven que dentro de la iglesia pueden llegar a ser alguien. Y no digo yo que eso esté mal, pero si Dios no te ha llamado a ser alguien, a ser un apóstol, un profeta, un pastor, creo que puedes cometer un grave error, tratar de desear ser algo que Dios no te llamó a ser. Así que bueno, ¿qué errores creen ustedes que uno puede cometer, Pastora Allison? ¿Hay algo que te viene a mente? Sí, apóstol, creo que apresurar un proceso sin preparación, creo que puede ser un gran error, porque cada proceso y todo lo que vivimos nos prepara a lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y creo que uno a veces uno de los errores que un líder puede cometer es querer apresurar las cosas, porque cada proceso nos da sabiduría, madurez, unción, y son cosas que no se pueden saltar. Entonces puedo obtener un título después de un año, pero ¿qué hago después con ese título? ¿Qué hago? Como decía el pastor Héctor, hay que tener un temor de Dios. ¿Qué hago después con eso si no me he dejado preparar, si no me he dejado formar? Y eso creo que es algo que no podemos, necesitamos. Creo que en mi vida, me acuerdo que hubo un tiempo donde estábamos hablando y sé que nosotros también tal vez nos demoramos un poco y retrasamos nuestro llamado, pero también puedo ver tantas riquezas que saqué de ese tiempo donde no, tal vez no, pero en su misericordia de Dios me enseñó tantas cosas, a quebrantar mi orgullo, quebrantar ego, a ser una persona genuina. Nunca buscamos un título junto con mi esposo, sino que genuinamente amar a Dios, amar el reino, amar a la gente genuinamente. Y creo que cada proceso en mi vida de dolor y que no salte procesos sino que de que el Espíritu Santo hiciera la obra en nuestras vidas, eso no somos perfectos, pero creo que ha hecho mucho de lo que somos ahora, de no habernos saltado procesos muy necesarios. Claro. Y qué interesante, Pastora Allison, que la persona que tiene un verdadero llamado busca servir. Y la persona que no tiene un verdadero llamado busca el título. Hay dos enfoques muy distintos en una persona genuinamente llamada y en otro que no. Y cuando yo veo que alguien tiene el virus del título, yo sé ahí que es la carne que se está autonombrando, pero no es Dios el que está llamando. Y yo creo que ese punto es bien importante. Pastor Héctor, ¿qué errores uno puede cometer buscando demasiado un llamado? ¿Qué piensas tú ahí? Yo creo que cuando la persona piensa que está maduro y no tiene el carácter para el ministerio. Wow, bien. Entonces, gente inmadura quiere ser pastor, gente inmadura quiere dones y talentos. Yo creo que es incorrecto. El afán que tiene, la ansiedad que tiene por poseer algo que lo lleva a la perdición. Como dice la Biblia en los libros de los Hechos, que cuando vio a Pedro que hacía milagro y el tipo quería que le impusieran las manos para recibir, quería comprar con... Entonces, y mucha gente hace eso, quiere comprar los dones. ¿Cómo lo compra? Mostrando un servicio que realmente no es genuino y no es verdadero. Es lo que hablábamos con Leila, camino para acá. Sí, sí.
mostrando una fidelidad que nunca lo tuvo, mostrando actitudes, pero por dentro tiene otra agenda. Hay otra agenda. Entonces, Pastor Alice tocó un punto muy importante, el proceso, la espera. La espera lo va a ayudar mucho a la gente a crecer, a madurar. Y yo creo que todo lo que la gente vive dentro del ministerio, dentro de ser un obrero o un pastor o un líder, creo que lo que le acontece, no le acontece para sacarlo del lugar, sino para confrontar todo lo chueco y torcido que hay dentro de él. Saca a la luz todo lo incorrecto, porque carácter se necesita, porque he visto gente empezar algo y nunca terminar, porque se necesita una madurez genuina, verdadera. Eso va a ayudar mucho, mucho, mucho ayuda. He visto gente que puede cumplir con los procesos, ¿eh? Yo recuerdo una vez que uno cumplió, apóstol, sirvió, está en el encuentro, cocinó, hizo todo el proceso, diezmaba y ofrendaba. El día que se lo ungió, hasta el día de hoy no lo he visto. Parece que se lo llevó el ángel. Desapareció. O sea, ¿cómo alguien te puede...? Y ahí aprendí yo a tener sabiduría y discernimiento de espíritu. Qué importante es lo que acabas de decir, porque cuando uno es maduro, uno busca ser aprobado. Y creo que cuando uno es inmaduro, uno busca únicamente ser usado. Y cuando la gente solamente desea ser usada por Dios, tiene un enfoque excesivo en dones, pero una persona madura quiere ser aprobada. Y aprobado me refiero, para él lo más importante es su carácter. Él sabe que los dones son como una añadidura, pero que el carácter es lo determinante en el ministerio. Porque hay gente que puede tener mucho don, pero no tiene un carácter que sostiene el don. Entonces yo conozco gente muy talentosa, mucho don, carácter. El carácter denuncia. Es el carácter el que se encarga de denunciar que esta persona, por mucho don que tenga o talento que tenga, no está apta aún para un ministerio. Y una vez me pasó con alguien y me dice, a mí este líder me respeta, me dijo. Y yo lo miré y le dije, sí, ¿por qué te tiene que respetar? Es porque yo soy un pastor, me dijo. Wow. Entonces hay que darte benevolencia, hay que glorificarte. Le dije, el respeto no se gana imponiendo. Entonces yo le dije, tú necesitas madurar. Tú tienes que saber escuchar. Tú tienes que saber, le dije, tú no has madurado en cierta área de tu vida. Tú necesitas, le dije, un proceso de quebrantamiento, un proceso de liberación, porque no se trata que te escuchen, le dije. Le dije, tú nunca te has equivocado, entonces no es necesario que te escuchen. Le dije, todos nosotros que servimos a Dios, no necesitamos que la gente nos respete. Dios les enseña a ellos a respetarnos. No necesitamos que nos valoren. Dios les enseña a ellos a valorarnos. Tremendo. Le digo, no necesitamos que la gente nos elogie. Dios le enseña a ellos. No necesitamos que la gente nos siga. Dios le enseña a ellos a seguirnos a nosotros. Le dije, eso es un carácter que tú tienes que formar, una madurez. Le dije, y prepárate porque no solamente vas a tener problemas, hay muchos problemas. Porque si no fuiste procesado y ocultarte la cosa, vas a ser procesado como pastor. Le dije, y cuando sea pastor, la gente va a venir y te va a confrontar. Y acuérdate, le dije, si no tienes madurez vas a perder todo. Qué Y te vas a importante perder todo. la madurez. Una bomba para eso. Pastora Anne, ¿qué errores puede uno cometer buscando demasiado un don? En tu experiencia como pastora, ¿qué has visto? Sí, yo creo que cuando uno quiere como buscar algo para uno termina siendo agotada, amargada, con falsa así expectativa. Porque, por ejemplo, he visto gente que quieren servir, pero quieren servir, claro, por ser vista por un pastor. Entonces, por ejemplo, hay veces la gente puede venir, a mí me ha pasado, pastora, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le digo, pero habla con su líder de célula. Pregunta en qué puedes servir en tu célula. Pregunta a tal persona en esa área de servicio. Pero entonces no es lo mismo, porque claro, quieren ser
yo puedo percibir que quieren que yo vea como pastora lo que están haciendo, pero no quieren servir como en lo pequeño. Entonces, yo creo que el corazón siempre es un factor tan importante, es que no se puede. Es el determinante, sí. Porque hay gente, yo no digo que yo o mi esposo somos personas perfectas, pero yo sé que cuando llegamos a Cristo, nos enamoramos de Dios, de la casa de ustedes, y yo nunca pensé ser una pastora. O sea, en mi cabeza no había nunca si voy a hacer esto porque voy a hacer. Y la primera vez que lo escuché, alguien decir, era como, ¿uno puede pensar así? O sea, para mí fue así chocante que uno quería servir para ser alguien. Yo quería servir porque ¿amabas a Dios? Yo amaba a Dios. Entonces hay algo tan hermoso en la gente que sirven sin que uno lo vea. Esa gente que están como detrás. Secreto. Esa es la clave. Eso es la clave. Y realmente tienen un corazón así puro porque no buscan ni piensan, voy a hacer esto para ganar algo. Entonces yo creo que también para poder cumplir lo que Dios quiere, uno tiene que servir y uno tiene que buscar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, no por lo que Él te puede dar o entregar. Poderoso. ¿Me hablabas algo de eso también? Sí, veníamos hablando sobre eso, porque a veces uno puede percibir, ¿no?, que alguien está sirviendo quizás a una autoridad o está sirviendo para ser visto, para conseguir algo, y no está haciendo nada malo, está haciendo algo excelente, bueno, pero hay algo que uno percibe que no está correcto de alguna forma, y puede ser lo que decía ahora la pastora Anne, es servir para conseguir algo, para conseguir que una autoridad lo vea o algo así. Pero hay algo más profundo. Yo voy a servir porque Dios me está mirando, porque no una persona, no alguien que me pueda. Dios está mirando también el servicio en el secreto, o lo que uno piensa, la motivación, todo. Entonces creo que ahí solamente el corazón, Dios lo conoce, pero a veces uno lo puede percibir. Uno no sabe qué es, que algo está como raro, pero ahí puede haber algo. Sí, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta que son determinantes para descubrir un llamado, dones, lo he dicho yo sé en podcasts anteriores, pero lo reitero, porque es un código que el enemigo trata de ocultar. Pero algo pasa cuando tú sirves a Dios sirviendo a una autoridad o a una cobertura espiritual. Algo se descarga. Pero si ese servicio no es genuino, no es de corazón, y yo sirvo para que me vean y voy a servir un tiempo para que en algún momento me nombren. Voy a servir para que en algún momento me reconozcan y a mí me llamen adelante a hacer algo. El Espíritu Santo ve eso y el Espíritu Santo se va a encargar de decirte, no es tu tiempo, no es tu tiempo. Hay algo muy, muy sano en un corazón virgen. Creo que los corazones vírgenes no se les pasan por la mente ciertas cosas que algunos corazones, por haber sido de alguna forma manoseados o corazones que permitieron que el enemigo les sembrara una semilla equivocada. Hay personas con el corazón sano, virgen, que Dios en su tiempo los levanta, pero esa gente que tiene el corazón con esa semilla que no viene de Dios, hay que primero arrancar eso de raíz. Y en estos días ayudaba a un cierto líder, porque como que se le han cerrado, se le cierran puertas por acá, se le cierran puertas por este otro lado. Como que está viviendo un tiempo donde muchas cosas le están pasando. Entonces vino a mí, me dijo, apóstol, por favor, ore por mí, necesito que se me comiencen a abrir puertas porque siento que me están cerrando puertas, se me cierra todo. Y el Señor me dice, no ores que se le abran puertas.
porque yo se las estoy cerrando, porque yo estoy tratando con algo en su yo y en su ego. Y eso es muy difícil, porque ¿cómo le dices ahora a alguien, no puedo orar que se te abran las puertas? Pero Dios me llevó hacia hacer una oración. Señor, tú estás en este asunto. Tú estás mirando su corazón. Y Señor, yo sé que tú vas a obrar tu perfecta voluntad una vez que tú hayas tratado lo que estás formando en él. Y yo sé que a lo mejor mi oración lo consternó un poco, pude ver su mirada que quedó, pero no es esto lo que estaba pidiendo. Y el Señor tiene tratos, porque la persona tiene un llamado, sí. Este líder tiene un llamado, sí lo tiene. Solamente que Dios le comenzó a cerrar muchas puertas para tratar con su yo, con su ego. Si tú supieras la cantidad de gente que a veces hace cosas con la intención de ser alguien. Por eso uno no sirve para ser grande. La grandeza es servir. Y yo creo que hoy, en este tiempo de tantas redes sociales y de querer tener un ministerio que todos lo puedan ver, te estresa también eso. Te estresa tener que demostrar. Te presiona a tener que, aquí estoy haciendo esto, estoy haciendo aquí. Y el secreto tiene algo tan bello. El secreto tiene algo tan hermoso. Y a veces, bueno, hablamos con el equipo de redes sociales y todo eso, porque yo pongo mensajes, ¿verdad? Mis redes sociales son de mensajes, de predicar. Y a veces con el equipo de redes sociales hablamos, porque si pongo una foto que ya no tiene que ver con predicar, tiene que ver algo, dónde estoy, o con Leila, o algo familiar, algo privado, se multiplica. Se multiplica. Como, ¿qué ocurrió? Y es una foto sencilla que muestro que estoy en una parte, algo muy cotidiano, pero ahí subo a lo mejor un mensaje, pero si la gente, estoy en tal parte, en tal lugar, y estoy aquí con Leila, y no me gusta mucho subir fotos. Ustedes si entran en mis redes sociales, no tengo mucho de eso, pero hay gente que necesita eso porque te da como un tipo de satisfacción. Pero para mí lo más bello es lo secreto, lo íntimo, y no importa que nadie lo vea. Y hablábamos el otro día con Leila, la gente no tiene idea, y no estamos hablando de una doble vida, pero la gente no tiene idea de cosas que hacemos para el reino. Hay cosas que la gente que está en esta mesa no sabe, el panel de pastores que están aquí, y no porque yo les oculte algo a ellos, es que no les hemos contado a ellos cosas que hacemos, porque amamos servir, dar, honrar en el secreto, sin que nadie sepa. Bueno, se nos ha ido, Sí. se nos ha ido el podcast. No sé si había alguna pregunta algunas más. más, pero Bueno, yo creo que hemos abordado bastante el tema. Sí, yo creo que salió muy espontáneo este podcast. Estoy contento por eso, muy feliz. Salió, bueno, nos hemos reído. Me vinieron muchas anécdotas a la mente que realmente no había pensado en ellos, pero esperamos que este podcast te haya bendecido, te haya edificado, y creo que al finalizar este podcast quiero hablarles a todos ustedes que de alguna forma saben que tienen un llamado. Gente te ha reconocido un llamado, pero parece que algo está estancado. Parece que hay puertas que están cerradas. Parece que como que hubiera algo que no te deja entrar plenamente en lo que tú sabes que Dios te destinó a hacer. Creo que algunos de ustedes han pensado que es un ataque del enemigo, y puede que lo sea. Puede que otros de ustedes piensen es que la gente no valora lo que yo hago, no me quieren reconocer el ministerio que tengo. Puede que sea. Pero puede ser también que aunque tienes un llamado,
Quizás no es el tiempo. Quizás Dios está tratando con tu yo. Quizás Dios conoce algo de tu corazón que tú mismo estás ignorando en este momento, y quizás Dios sabe algo de tus intenciones que nadie sabe que tú cargas adentro, y Dios en su amor te está limpiando, te está purificando. Anhelas tanto lo público y ser reconocido, pero Dios quiere que te enamores de su secreto, de su intimidad, de estar a solas con Él. Y procura esto, más que ser usado, aunque de eso se trata un podcast como este, más que ser usado, procura tener una vida aprobada delante de Dios. Los dones van a fluir, van a venir, van a operar en ti, pero si hay algo que siempre va a estar vigente, es el carácter que has ido formando o que Dios ha ido tratando y desarrollando en ti. Ten una vida con un carácter que pueda afirmar esos dones y esa unción que tú tanto anhelas operar y fluir. Porque si anhelas un ministerio, una unción grande con un carácter débil, el peso de esa unción va a terminar a lo mejor doblegando las rodillas de ese carácter endeble o frágil que tienes. Por eso Dios te está tratando en este instante, para que cuando Él haga algo grande, y no sé, pudiéramos hablar mucho qué puede ser eso grande, pero cuando Dios haga eso grande que tú anhelas, tengas un carácter que lo pueda soportar y que la grandeza no te termine destruyendo, sino que termine dando la gloria al Señor. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos compartir, poner un comentario, mirar estos podcasts que percibo que cargan una unción muy sanadora. A alguien Dios le está sanando su corazón en este momento y lo está preparando para un llamado glorioso que va a dar honra a nuestro Dios. De acá de Estocolmo, gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo
que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.